Bien, hace un momento estábamos viendo acerca de los vértices y de sus grados. Vimos que los grados simplemente es cuántas aristas inciden en un vértice, y también definimos lo que eran los vértices aislados, los pendulares, o los péndulos, o los aislados, o colgantes, perdón, los colgantes. Y también definimos o vimos este último teorema que dice que un grafo tiene un número par de vértices impares. Lo que te está tratando de decir es simplemente que te vas a encontrar que cuando tú te concentres en los vértices de grado impar, ¿de acuerdo? Pues siempre te vas a encontrar 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. O sea, siempre el número de vértices impares. Si tú cuentas cuántos vértices impares tienes, ese número va a ser un número par, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la única confusión. De ahí en fuera, los vértices pares no te importa, pero los impares sí vas a tener 2, 4, 6 o ninguno. O sea, por ejemplo, si tenemos este grafo con 4 vértices, todos son de grado 0. Entonces, no tienes vértices impares. Si agregamos una arista, tenemos 2 vértices de grado 1. Tenemos un número par de vértices impares. Tenemos 2 vértices de grado 1. Si agregamos otra arista, aquí tendríamos 4 vértices de grado impar, es decir, tenemos un número par de vértices impares. Si agregamos otra arista, estos son de grado par y tenemos 2 vértices de grado impar. Si agrego otra arista por acá, este es de grado 2, pero este es de grado 3 y este es de grado 1. Entonces tengo 2 vértices de grado impar. Si agrego otra arista, pues tengo este vértice es de grado 2, este es de grado 2 y estos dos son de grado 3. Tengo 2 vértices de grado impar. Si agrego otra arista, tengo 4 vértices de grado impar. Este tiene grado 3, grado 3, grado 3 y grado 3. Todos estos son de grado impar, pero son 4 y 4 es un número par. Tengo un número par de vértices impares. Entonces, de eso se trata. O sea, siempre vas a tener de 2 en 2 vértices impares. Eso es más o menos lo que está tratando de decir. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, problemas. Voy a suponer que están diciendo que no, porque se quedaron muy callados. Vamos bien, profe. Ok. A ver, ¿qué opinan de este grafo? Y de este otro grafo. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Son parecidos? ¿Son similares? A ver, quizás exageré. ¿Son diferentes, profesor? Tienen Tiene 4 el vértices, mismo. ¿no? Exacto. Bueno, pues sí, el mismo. Tienen 4 vértices, ok. ¿Qué más? Ambos tienen uno colgante. Ujú. Ambos tienen 3 vértices. ¿Cómo se dice? Se me olvidó. Bueno, que son números pares. Ambos tienen
dos vértices pares y dos impares. ¿Ok? Podrían decir que son similares, son diferentes. Los de acá abajo son similares, son diferentes. A ver, igual otro de 4. Dos grafos. Este cuadradito y este otro son parecidos, son diferentes, no tienen ninguna relación entre sí. O algo más simple. Esa U y esta línea son parecidos, son diferentes. Pues en la U y en la línea son parecidos porque sus vértices y sus aristas son adyacentes, ¿no? Tienen los mismos vértices adyacentes. ¿Qué más? En las demás figuras también hay una similitud, profe. Bueno, en los demás grafos también hay una similitud. Podríamos decir que si bien no son iguales, o sea, no son iguales, pero como que quisiéramos decir que sí lo son, pero no lo son. Por ejemplo, el más claro es este, ¿no? O sea, como que si aplastáramos este vértice para acá y este vértice para acá, pues tendríamos exactamente esto. Aquí es como haber torcido el cuadrito, ¿no? O sea, pasar este vértice para acá y este para acá y como que si lo hubiéramos torcido. Y también aquí es como que el triángulo lo movimos. Este vértice tendría que ser este podría ser este podría ser este y este vértice estaría acá. Es decir, tienen la misma... ¿Qué es lo que tienen? Tienen como que la misma estructura, solamente cambia un poco su forma, ¿de acuerdo? Pero si moviéramos los vértices, por ejemplo, creo que aquí podrá ser más claro. Si este vértice lo pasamos para acá, este vértice lo pasamos para acá, este para acá, y este último lo pasamos para acá, como que sería la misma figura. Es decir, estamos relacionando los vértices, y si relacionamos los vértices, también relacionamos las aristas. A lo que hoy es, lo que estamos tratando de decir es que estos dos grafos, que son distintos, tienen la misma estructura. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a llamar isomorfismo. El problema con el isomorfismo es que hay que revisar muchas cosas. ¿De acuerdo? Primera, pues tenemos que ver lo que hicieron intuitivamente. Que tengan el mismo número de vértices. Después, que tengan el mismo número de aristas. Este tiene 3 aristas, estos tienen 4. Aquí también son 4 y 4. ¿Sale? Aquí son 5 vértices, 5 vértices, 5 aristas, 5 aristas. Pero además las relaciones entre las aristas se deben de preservar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este tiene 4 vértices, 4 aristas, 4 vértices, 4 aristas, y sí tenemos una relación, se puede como que pensar que tenemos una relación. Pero estos de acá tienen 4 vértices, 4 aristas, y sin embargo, como que diríamos que este no tiene la misma estructura que este. Y eso tiene que ver con que estos vértices todos son de grado 2 y estos vértices, aquí hay uno de grado 3 y uno de grado 1. Entonces con eso como que sospechamos que eso ya no es igual a esto. Y eso tiene que ver con que no tienen la misma estructura.
Entonces, para decir que son isomorfos, debemos de ver que tengan el mismo número de vértices, el mismo número de aristas y la misma estructura o la relación entre vértices y aristas. ¿De acuerdo? Y eso en conjunto lo vamos a llamar isomorfismo. Entonces, pues vamos a definirlo. Va a ser un poquito largo, pero vamos a tratar de describir qué hace cada una de las partes. Entonces, definición. Sean G1, un grafo con el conjunto de vértices 1 y el conjunto de aristas 1. Y G2, un segundo grafo con su conjunto de vértices 2 y su conjunto de aristas. Sale. Si existe una relación 1 a 1 entre los conjuntos de vértices V1 y V2. Es decir, casi esto lo que te dice es que si tienen el mismo número de vértices, el grafo 1 y el grafo 2. Casi eso es lo que te está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Si existe eso. Si existe una relación 1 a 1 entre los conjuntos de aristas E1 y E2, ¿sale? Es decir, por una parte, la primera frase se refiere al número de vértices y la segunda frase se refiere a que tengamos el mismo número de aristas. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que nos trata de decir. Ahora, estas relaciones 1 a 1 deben de ser muy particulares. Deben de mantenernos la estructura. Entonces, si existen estas dos relaciones, de tal manera que si pasa lo siguiente. EI es una arista del conjunto E1, ¿sale? Con vértices finales VI, UI con VI y UI en el conjunto de vértices del grafo 1, ¿de acuerdo? Entonces, o más bien aquí entonces. Em, bueno, sí, entonces la arista, ay, qué feo escribo a veces. La arista correspondiente EJ del conjunto E2, ¿sale? Es tal que sus vértices finales
J con sus vértices finales VJ, UJ. Con VJ y UJ en el conjunto de vértices 2. A ver. Para terminar la definición, que es lo que nos falta, pero quiero que lo que sigue de la definición les parezca natural. Ya vimos que existen una relación entre los vértices de los conjuntos. Tienen el mismo número de vértices, tienen el mismo número de aristas y la arista E1 decimos que está relacionada con la arista EI está relacionada con la arista EJ. Si la arista EI contiene los vértices BI y UI como vértices finales, entonces si este está relacionado con esto, pues estos vértices deberían de estar relacionados entre ellos. ¿Vale? Es lo que estaríamos esperando porque se mantienen, ¿vale?, las relaciones las relaciones de las aristas con los vértices se deben de mantener en un grafo y en el otro. ¿De acuerdo? Tal que sus vértices finales E1 se corresponden con los vértices VI, UI. Si eso sucede para todos los vértices, perdón, para todas las aristas en E1, entonces G1 y G2 son llamados isomorfos. Nuevamente, insisto, lo que trata de decirnos esta definición es: dos grafos son isomorfos si tienen el mismo número de vértices, el mismo número de aristas y preservan las relaciones de incidencia. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Déjenme, me llevo estos acá. Copiar. Vamos a pegarlos por acá. Pegar. Algo así. Ahí está. Entonces, este es el grafo G1 y vamos a llamarlo G2 o G y H. A ver. Vamos a hacer esto gráficamente y después lo hacemos analíticamente. Este es el único vértice pendular. Entonces, debe de estar relacionado con el único vértice pendular. ¿De acuerdo? Con esto. Pero si es el único vértice pendular, pues la única arista que una este vértice pendular, pues debe de ser o debe estar corresponderse con la única arista que une ese vértice pendular o colgante. Entonces, estas dos deben de estar relacionadas. Pero entonces, este vértice que está aquí debe de relacionarse con este vértice de acá, porque son los vértices finales de esa arista. Es decir, este debe estar relacionado con este. Luego, esta arista, por ejemplo, debe estar relacionada con alguna de las otras dos aristas. ¿Cuál? En este caso, por la forma en la que están los otros vértices, no tenemos ningún problema de elegir la que sea.
Si tuvieran una estructura diferente, entonces sí tendríamos que tener cuidado. Pero si esta arista está relacionada con esto, entonces este vértice tendría que estar relacionado con este. Entonces, este vértice tiene que estar relacionado con este. Luego, como a ese vértice solamente le queda una arista, pues esta arista que le queda a este vértice debe estar relacionado con esta arista que le queda a este vértice. No tiene otra. Y por eso es que estos dos vértices, este de acá y este de acá, deben de estar relacionados. Y esta última arista debe estar relacionada con esta última arista. Generalmente la última arista le sirve para comprobar. Esta arista debe tener verde y gris como vértices finales. Bueno, pues esta arista también tiene verde y gris como vértices finales. Entonces, si nos damos cuenta, todos se están relacionando y preservan las relaciones de incidencia, que eso es algo que debemos de revisar en un grafo. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo se observa esto de manera analítica? Vamos a llamar este V1, V2, V3, V4, U1, U2, U3 y U4. No se me hace. Bueno, está bien. Ahí está. Ya que otra. Y las aristas también tenemos que nombrar a las aristas. O sea, E1, E2, E3 y E4. Y aquí van a ser E1, E2, E3 y E. Ah, pero no podemos llamarla C, ¿verdad? Porque si no nos podríamos confundir. Perdón. Vamos a llamarla C. F1, F2, F3 y F4. Ahí está. A ver, entonces, nuevamente, comencemos con los vértices. Los vértices pendulares. V4 con U4. Sale. V4 está relacionado con U4. Y eso implica que E1 esté relacionado con F4. E1 esté relacionado con F4. Ahí está. Pero si E1 está relacionado con F4, sus vértices finales también deben de estar relacionados. Por un lado, V4 está relacionado con U4 y entonces el vértice que va aquí, el otro vértice final, el vértice 3, debe de estar relacionado con el otro vértice final de F. ¿Quién es el otro vértice final de F? Pues es U2. Esto significa que B3 está relacionado con U2. ¿Sale? Ahora bien, en B3 tenemos otros dos vértices. Vamos a trabajar con la arista E2. E2, y en el caso de U2 también tiene dos aristas. Vamos a relacionarla con F1. E2 tiene como vértices finales, por un lado, a B3. ¿Sale? Y por el otro lado, a B1. F1, por su lado, tiene a U2 y por lo tanto el otro vértice final debe estar relacionado. B1, ¿con quién estaría relacionado? Bueno, pues los vértices finales de F son U2 y U1.
Eso significa que V1 está relacionado con U1. Ahora vamos con la otra arista, porque V1 tiene como arista a E3. Y U1 solamente tiene como única otra arista, dado que ya está F1 relacionada, pues a F3. Entonces, E3 está relacionado con F3. Bueno, aquí es. Por un lado, los vértices finales de E3 son V1 y V2. Y los de F3 son U1 y U3. Bueno, ya sabemos que hay una relación entre V1 y U1. Bueno, pues ahora esta relación no la tenemos. V2 con U3. Aquí, como nada más tenemos 4 vértices de cada lado, hemos creado una relación 1 a 1 entre los vértices. ¿De acuerdo? Ok, nada más nos falta la última arista. En este caso es E1, E2, E3, E4. Y pues debe estar relacionado con la última arista, que es F1, falta F2. Y con esto ya creamos una relación 1 a 1 entre las aristas. Y lo que tenemos que comprobar es que en efecto, ¿sale? Esta relación preserve las relaciones de adyacencia. Es decir, E4, que tiene como vértices finales a B2 y a B3, debe de ser tal que F4, no es cierto, F2, yo me equivoqué acá, este es F2, ¿sale? Esté relacionado con sus vértices finales. ¿Cuáles son los de F2? Son U2 y U3. Bueno, en este caso, según esto, V2 está relacionado con U3. Y según también esto, V3 está relacionado con U2. Ah, se preservan las relaciones de adyacencia porque a pesar que aquí lo escribí al revés, pues estos siguen siendo los vértices finales de U2 y E4 es adyacente a V2 y V3 como F2 es adyacente a U2 y a U3. Es decir, se siguen preservando las relaciones de adyacencia. Si ustedes intentan hacer con uno de los cuadrados, se van a dar cuenta que hay una relación que no pueden construir y eso tiene que ver con la diferencia entre los grados. Nos dice cuál es la relación 1 a 1 entre los vértices. Nos dice cuál es la relación 1 a 1 entre las aristas. Y cómo se preservan las relaciones de adyacencia. ¿De acuerdo? Por eso lo construimos así. Y es lo que nos demuestra o nos prueba que hay isomorfismo. Si no son isomorfos, pues a tener los mismos vértices y las mismas aristas, alguna de estas construcciones no se podría hacer. Y pienso que será una buena idea la próxima clase trabajar con grafos no isomorfos para que viéramos qué pasa en estas cosas, que pese a tener el mismo número de vértices y el mismo número de aristas, no sean isomorfos. ¿Les parece? ¿Esto quedó más o menos claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? No se le escuchó muy bien. Profesor. Así procesando. Perfecto. No, profesor, ninguna. Bueno, yo creo que será bueno que la próxima clase hagamos otro par de ejemplos. Bueno, tal vez uno nada más porque nos llevamos media clase, pero de algo que no sea isomorfo para que veamos qué sucede. ¿Sale? Pero por el momento, pues vamos a detenernos hasta aquí.